José Hidalberto Gracia Blanche nace en San Pedro de Macorís un 1 de octubre del año 1946. Fueron sus padres Ramón Gracia Figueroa y Mariana Blanche. El papá de José Blanche tenía un colmado por los 4 caminos. La mamá de José Blanche vendía leche a los mayenes a 10 cheles la botella de leche. Y cosía, era modista. En el año 1958, a la edad de 12 años, se inició como aprendiz de mecánica en el ingenio Porvenir. Mi mamá tenía relaciones con los jefes y le consiguió trabajo con los jefes de aprendiz en el taller de mecánica. Era hijo único de su madre, fallecida en el año 1960, cuando él tenía 14 años de edad, quedando bajo el amparo de su abuela, Luisa Rivera Mencía. Estudió en San Esteban. Le daban premio por comportación de él. Fue el tercero de 7 hermanos paternos: Sonia, Dolores, Loli, Luisa, Miguel, Lucy, Mercedes y Rafael. Él quería hacer lo que hacía desde el sindicalismo para beneficio del pueblo, no de él. Papi, una de las cosas que puedo mirar es que papi era amigo de los pobres y de los ricos. Papi no le tenía rabia a nadie. Papi era amigo de los pobres, de los ricos, del capitalista, aunque le hacía la contra, cuando tenía que hacérsela, podía hacerse amigo de ellos. Realizó sus estudios en el Colegio Episcopal San Esteban, ubicado en la avenida Francisco Domínguez Charro del sector Miramar en San Pedro de Macorís. Muchas veces los sacerdotes episcopales tenían que ir a las cárceles a sacar a estos muchachos que a veces por cuestiones políticas eran encarcelados. En su primer matrimonio, durante los años 1967-1978, estuvo unido a la señora Tomasa Oller Sabater, con quien procreó a 3 de sus hijos: Yael Mariana, José Hidalberto Checho y Roberto Amauris Gracia Oller Chiqui. Era un hombre que amaba a todo el mundo y era muy especial perdonando. A papi mucha gente le hizo cosas. Papi era amado por la mayoría. Ay, pasó mucho trabajo, porque algunas veces lo andaban buscando y él tenía que esconderse para no dar de frente. Se escondía. Pasó mucho trabajo, pero logró vivir y siguió siempre su ironía de ser algo. Durante las décadas de los años 70 y 80, paralizó varias veces el ingenio Porvenir en reclamo de mejores condiciones laborales para los obreros. Paralizó el ingenio Porvenir. Paralizado el ingenio Porvenir completo. Y tuvo que venir el general de la policía de Santo Domingo a San Pedro de Macorís, porque lo llamaron de emergencia porque estaba el ingenio parado y era un lío del carámbale, y los policías rodeando el ingenio rodeado y todo, y él allá adentro como un... Ahí entraron a discutir con él lo que era, que hicieron, lo que acordaron cuestiones, y de ahí entonces siguió el ingenio trabajando. Eso fue una historia, ¿verdad?, que todo el mundo no la puede contar. Se dedicó a tiempo completo a formar parte de la Central General de Trabajadores CGT. Ahora mismo nosotros podemos disfrutar de lo que se llama una liquidación, que en aquella época no existía. Cuando tío José terminó ya de organizar el ingenio, que ya el ingenio caminaba como camina, entonces se fue a la zona franca y yo era empleada ya de zona franca. Y de ahí para acá fue que vino el tema de liquidación en la zona franca. En el principio de la zona franca, recuerden que como eran empresas norteamericanas, pues se vino con una mente hasta cierto punto esclavista.
Entonces la gente trabajaba horas extras en control. Y cuando José Blanche entró a la zona franca, ahí hubo control de horario, de tarjeta, de liquidación, de regalía, y ya como que la cosa se ordenó y podemos decir 30, 40 años después, pues ya sigue funcionando. Pero en el inicio de la zona franca no era tan sencillo, era un salario de miseria, no habían las famosas horas extras y mucho menos una liquidación. ¿Cómo me inicié en la vida sindical, en la lucha social, en la participación política? Fue posible gracias precisamente a personas como José Blanche, que siempre estuvo ahí identificando a jóvenes, tanto hombres como mujeres, que él entendía que tenían condiciones para formarse integralmente e integrarse a la lucha de los trabajadores y las trabajadoras y a las luchas sociales. Y lo menciono a los dos porque yo recuerdo que en esa época, siendo muy joven, siendo todavía una adolescente, nuestras luchas no eran solo por mejorar las condiciones de vida y de trabajo de las trabajadoras y los trabajadores de las zonas francas. En ese momento las mujeres eran la gran mayoría y sobre todo mujeres muy jóvenes, sino que a esa lucha diaria, a esa lucha cotidiana en ese parque industrial de San Pedro de Macorís, que después extendimos a otros parques industriales de todo el país, también se sumaba la lucha por la mejora de las condiciones de vida de la gente de San Pedro de Macorís. Él no fue un sindicalista puro y simple, él fue un promotor político en el seno de los trabajadores. Y por eso, aunque siga teniendo una referencia para la clase obrera y para el sindicalismo, él tiene también el mérito de ser uno de los primeros representantes de las ideas socialistas en el aparato político del gobierno. Y por eso Blanche merece nuestro respeto y nuestra gratitud por haber estado a su lado cuando todo el mundo a lo mejor lo que pensaba era en su interés o en su beneficio. Y él probó que era un hombre generoso. Uno siempre tiene que relacionar al pueblo de San Pedro con la simiente del movimiento sindical dominicano, la parte del país donde prácticamente nació el sindicalismo clasista. Un sindicalismo que de ahí se expandió prácticamente por todo el país. Blanche fue una persona que transitó con nosotros un largo camino en circunstancias evidentemente muy difíciles, porque hay que decir que el costo que se pagaba en los tiempos de la juventud nuestra, compartida con José Blanche en la parte sindical, la acción podía costar la vida, podía costar el exilio o podía costar la persecución. Y a Blanche le tocó trabajar quizá uno de los sectores tradicionalmente más oprimidos del país, porque él se desarrolló precisamente en el área, por ejemplo, de los ingenios azucareros, pero no limitó su accionar, por ejemplo, a los ingenios azucareros. No. José Blanche trascendió entonces y fue capaz de trasladar su criterio sindical, su formación sindical, su interés por crear conciencia en los trabajadores, por reivindicar sus derechos a otras áreas del trabajo tan difíciles como el azucarero. Por ejemplo, el sector de zona franca, José Blanche también supo asumirlo en una población que, como la de San Pedro, también fue pionera en la creación de los trabajadores
de los sindicatos de trabajadores de Zona Franca, trabajadores que en este país se instalaron sobre la base de un compromiso previo del capitalismo internacional y de los gobiernos locales, en la que la cláusula de la no sindicalización era una cláusula secreta que no se firmaba, pero que era implícita. En la Zona Franca usted no podía formar sindicato. Sin embargo, Blanchi fue pionero de la gente que en San Pedro de Macorís, y entonces trasladando el ejemplo al país, comenzó la creación de instituciones, de sindicatos de Zona Franca. El movimiento sindical anterior era un movimiento sindical marcado por una gran presencia en la industria azucarera dominicana, que era la principal industria que existía, donde habían diversos sindicatos de corrientes políticas diversas, progresistas, algunos no tan progresistas, más conservadores. Pero ese cambio que se produjo con el proceso de privatización que se dio en la República Dominicana cambió el horizonte del movimiento sindical, porque entonces hemos tenido que comenzar a organizar en otras áreas complejas, donde no existía una tradición sindical, y el caso de la Zona Franca es uno, y por eso es tan importante este trabajo que ustedes están haciendo sobre el inicio de la lucha que se produjo en la Zona Franca del país, sobre todo en San Pedro de Macorís, encabezada por ese líder de esa coyuntura importante, José Blanco. Él siempre estuvo presente reclamando el derecho de los trabajadores en la zona, en los ingenios azucareros. Él fue un bastión. Entonces de José Blanche nos une una historia común, no solamente como amigo, como compañero, con una solidaridad común, sino en la lucha por la clase trabajadora en el ámbito sindical, él, y como legislador. O sea, como legislador debo de decir que con José Blanche, conjuntamente con Jorge Frederick Hugh, que eran dos diputados insignes, representando dignamente a los trabajadores de San Pedro de Macorís en el Congreso Nacional. José Blanche era parte del sindicato de técnicos y afines que funcionaba ahí, y yo cuando entro, me reintegro, caigo en el Sindicato Unido de Trabajadores del Ingenio Porvenir, SUTIP. Entonces se fusiona el sindicato de técnicos con SUTIP y se forma un solo sindicato unido, y se le nombra Sindicato Unido del Ingenio Porvenir. Entonces José Blanche encabeza como secretario general y este servidor como secretario de reclamos y conflictos. En el año 1986 encausa sus luchas en el Sindicato Unido de Trabajadores de Zona Franca de San Pedro de Macorís. José tenía una capacidad impresionante para abrir puertas donde quiera que él llegaba. Pero también José era una persona tan especial que en una ocasión, en una de las fábricas que producía joyería en San Pedro de Macorís, habían hecho una huelga porque no le permitían organizarse en sindicatos, porque los despedían sin pagarle prestaciones laborales y todo esto. Entonces todas esas personas fueron despedidas, ¿no? Y el dueño de la fábrica le llama a José, y el caso estaba en los tribunales y todo, y le dice: mira, José, yo a esa gente que me hizo esa huelga no le voy a pagar un centavo, pero todo lo que a ellos le toca de prestaciones laborales yo te lo voy a entregar a ti. Así dicho. Y José le dice: sí, claro, pero yo lo recibo, ¿cómo no? Tráemelo a mi casa, que yo lo recibo con muchísimo gusto, pero que no falte un solo peso, que esté todo lo que les tocaba a ellos en sus prestaciones laborales. ¿Y tú sabes lo que hizo José? Él los convocó a todos, lo encerró en su habitación de su casa, ahí al lado. Él estaba en la sala. Cuando recibió todas las prestaciones, abre la puerta y le dice: muchachos, salgan, que aquí están sus prestaciones laborales. Ya no vamos a tener que tener una lucha de 5, 10 o 15 años en los tribunales. Generosamente él le vino a pagar sus prestaciones laborales. Yo nunca olvidaré esa imagen
de la cara de ese gerente de esa empresa cuando eso pasó, cuando él creía que a una persona como José podía sobornarlo y encontrarse con una situación como esta. Ya usted puede imaginarse un escenario como ese. Pero ese era José Blanche, ese era la persona que nunca perdía la oportunidad para avanzar hacia su propósito. Una persona muy segura de sí misma. O sea, José nunca tuvo el temor de que lo vean con alguien. O sea, él estaba en la izquierda, pero él podía juntarse con un dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, un dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, y José no tenía ningún temor de lo que iban a decir de él. Era una persona como tan segura de sí misma que siempre estaba ahí y siempre tocando puerta para mejorar. Y esa era su historia de vida. O sea, nosotros salíamos por todo el país, ¿no? Y José siempre en cada pueblo que llegaba, en cada provincia que llevaba, siempre había una u otra familia que le abrían las puertas de par en par, porque llegó José Blanche y por supuesto siempre yo creo que lo que más feliz le hacía era hacerse acompañar de trabajadoras y trabajadores, de esos jóvenes que él estaba formando para el relevo. José Hidalberto Gracia Blanche enfrentó de manera tenaz a los patronos que no cumplían los derechos laborales de sus empleados. Ese auténtico sindicalista se caracterizó por ejercer su mayor interés en el beneficio de los trabajadores. José Blanche, como se le conocía, fue una figura que estuvo totalmente ligada a la vida sindical de San Pedro de Macorís. José Blanche era dirigente de la Central General de Trabajadores CGT, que en ese entonces dirigía Francisco Santos, y encabezó las luchas en pro de reivindicaciones de obreros de la zona franca de San Pedro de Macorís en su momento. Con anterioridad lo había hecho en los ingenios azucareros de esta ciudad. Y que se recuerde, pues José Blanche estuvo ligado a estas luchas, pero con un grado de honestidad que nunca se le cuestionó. Los diputados que cobraban eran algunos 10 o 12 o 15 mil pesos. Los diputados, yo creo que hasta menos. Y José tenía problemas con la señora porque él yo le llevé una compra a Juan, le llevé una compra a doña María, le llevé una comprita a fulano y me quedé con esto nomás. Estamos hablando de un hombre que, independientemente de su concesión ideológica, la sociedad de San Pedro de Macorís, todas las clases sociales lo asimilaban por su forma precisamente del compañero José Blanche ser. Una persona servicial, amable, siempre tenía una sonrisa a flor de piel, escuchaba a la gente, no importa que estuvieran o no de acuerdo con él, una persona humilde y entregada, fundamentalmente entregada. Entonces, en ese sentido, yo creo que la historia de José Blanche la gente debe de conocerla, porque partiendo de la praxis de cada ser humano es que se va aprendiendo y se va asimilando. Por causas de los obreros, se expuso a persecuciones y encarcelamientos. José Blanche fue una persona que no flaqueó nunca en la lucha. Siempre se mantenía a la vanguardia, encabezando las marchas hacia la zona franca de San Pedro de Macorís, en los ingenios azucareros. José Blanche era el dirigente, el que iba adelante en todas las manifestaciones y en muchas ocasiones fue preso, fue apresado. José Blanche fue apresado en varias ocasiones, conducido a la Dirección Regional Sureste de la Policía, pero nunca José Blanche flaqueó en su lucha. En una ocasión él estaba huyendo y yo tenía un cuarto en la casa mía
que estaba fuera de mi casa, al lado, y él se refugiaba en ese cuarto. José Blanche lo conocí yo cuando llegué a San Pedro de Macorís en el 1983 a dirigir la parroquia San Pedro Apóstol y el colegio. Eran años pujantes en San Pedro de Macorís. Desde ese entonces nos hicimos buenos amigos porque yo vi en él un hombre totalmente encargado por una causa doble, digna, defender los derechos y la dignidad de la gente, del pueblo. Radiante como el sol, con sueño de gigante, así fue su vida, así fue José Blanchi, luchador incansable, buen amigo, buen padre, revolucionario, patriota como nadie, forjador de sindicatos, la patria su baluarte, defendió con valor al obrero en las calles. José Blanche, te recuerdo con tu sueño de gigante en San Pedro de Macorís. Tu memoria vive y late. Como sindicalista, representó al país en México, Puerto Rico, Cuba, Venezuela y Rusia. José no solo estuvo en Rusia o estuvo en Cuba en representación en un evento determinado. José pasó por muchos de esos países, un proceso también de su formación laboral, de su formación política. Y yo creo que las capacidades que tenía José, los conocimientos a profundidad que tenía él de los temas laborales, no solamente en el ámbito local, sino en el ámbito internacional, la sólida formación política que tenía en el ámbito de la democracia, tiene que ver con el hecho también de esa participación suya en esos espacios a nivel internacional. Pero él también desde ahí cultivó relaciones y generó oportunidades para que otras generaciones pudieran pasar por esa experiencia y por esos procesos de formación. Él estuvo en Cuba y él estuvo también en Europa. Es decir, él disfrutó de la posibilidad de conocer auténticos dirigentes de trascendencia. Y yo creo que eso fortaleció su actitud humilde pero militante. Él nunca fue un arrogante ni un exhibicionista en su jerarquía. La humildad lo acompañó siempre, pero él estaba muy abierto a aprender de los otros y a nutrir incluso su propia formación. Y él tenía mucha capacidad de comunicación. Él era un tigre hablando con la gente y buscándolo. Y un hombre así, que ya había sido una representación política y una autoridad, no era común. En San Pedro habían dirigentes de otros partidos políticos que aspiraban a posiciones y era gente que tenía muchos recursos económicos en la política y entonces andaban con patanas y con todo un despliegue de recursos. Y yo recuerdo como nosotros, que siempre estábamos inventando para salir de abajo y para darnos ánimos uno a otro, nuestro eslogan era: Blanche no tiene patana, pero el pueblo a él lo ama. Y con ese eslogan nosotros tocábamos tantas puertas y tantas puertas en San Pedro de Macorís, en todas sus provincias, pero encontrábamos mucho apoyo. O sea, fue posible en ese momento para el PRD, porque fue producto de una alianza de la izquierda con el PRD, en la que él va en esta boleta, salir electo diputado, porque el candidato era él. Porque solo
José Blanche podía, en circunstancias tan difíciles y tan precarias como la que teníamos para participar en la política, salir ganando una diputación en esa provincia de San Pedro de Macorís. Había que tener su reconocimiento, había que tener el prestigio que él tenía y había que tener también esa fe de que era posible. Blanche siempre creía que era posible. Blanche siempre fue una persona que creía que producto de la lucha era posible obtener ganancia de causa. Y eso era en el sector laboral, en el sector social, igualmente en la participación política. Sin contar con recursos económicos, logró obtener la candidatura a diputado en el año 1990 en representación del bloque socialista, siendo electo para los años 1990-1994 por la provincia de San Pedro de Macorís. Con Peña Gómez, que éramos solidarios, es que se da el hecho de que busquemos una representación del bloque y nosotros apelamos a escoger a alguien del movimiento obrero que tuviera una calidad representativa. Y es con esa función que José Blanche llega a la Cámara de Diputados en 1990, movido por el interés de seguir impulsando la representación de los trabajadores y por tener en el Congreso una persona confiable que pudiera promover precisamente las aspiraciones revolucionarias de nosotros. Y así José Blanche se hace diputado. Y ejerciendo el diputado, él fue una labor, era una fuerza muy minoritaria, pero tenía dentro la base para las relaciones que le permitiera usar su influencia para ampliar su relación con la comunidad laboral del este, pero sobre todo de San Pedro. Y eso fue la primera representación política que tuvo en el Congreso el bloque socialista, José Blanche. En esa ocasión histórica, José Blanche formó parte del Acuerdo de Santo Domingo y de un conjunto de partidos aliados que postulaban como candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, al doctor José Francisco Peña Gómez. Siendo diputado, usó el hemiciclo para denunciar las cancelaciones de la clase trabajadora. Tras agotar su ciclo legislativo de 4 años, prefirió no reelegirse. Él fue con tantas expectativas al Congreso Nacional, con tantas expectativas de que desde ahí él iba a poder impulsar todas las transformaciones a las que él aspiraba en el ámbito laboral y en el ámbito social. Y cuando llega a ese escenario se da cuenta que no es tan fácil, que es complejo, que en el Congreso lograr, por ejemplo, que iniciativas legislativas se traduzcan en leyes que mejoren la vida de la gente, implican unos procesos que son complejos. Y yo siento que ya para cuando transcurren esos 4 años de él ser diputado, de estar yendo al Congreso, dice, bueno, esto no necesariamente es lo que quiero, pero también tenía que ver con la propia situación política a nivel local de San Pedro de Macorís. Hay que recordar que la posibilidad de accesar a una de esas representación popular es a través de los partidos, y ya para cuando él concluye esos 4 años, la coyuntura política que se presenta en el momento que él se postuló no era la misma. Y José Blanche siempre fue una gente de mucha visión y de mucha claridad. Y él sobre todo también creía mucho en que había que darle oportunidades a otros. José nunca fue muy partidario de las reelecciones. Era algo de lo que siempre hablaba. Yo recuerdo también que cuando hablábamos de política siempre me comentaba cómo
el proceso de lo que pasaba en ese momento en el país, de gente que estaba eternamente en los puestos, de alguna manera no ayudaban al fortalecimiento de la democracia. Por eso me pareció tan importante después cuando evolucionamos y cuando se modifica la constitución del país en el año 2010 y se establecen unos límites de 2 periodos. Para el caso, por ejemplo, de las presidenciales, en el Congreso todavía tenemos abierto la posibilidad de que una persona pueda postularse por todo el tiempo que crea, pero José Blanche creía mucho en la renovación. Él siempre predicaba la necesidad de que había que renovar los liderazgos, y siento que el estar en el Congreso ese periodo cumplió una etapa de la vida en el que digo, bueno, hasta aquí y vuelvo a lo mío, y lo mío es la gente, lo mío es los trabajadores y estar ahí en San Pedro de Macorís. Para mucha gente, ir a uno de esos espacios constituye un gran privilegio, un gran privilegio. Sin embargo, sabemos que cuando tú vas al Congreso a legislar de manera honesta, como fue José Blanche, cuando tú vas ahí a ostentar una representación digna de quienes te eligieron, hay que saber que lo que eso representa es un gran sacrificio. Es un gran sacrificio para quienes están en esa labor día a día tan desafiante como lo es el legislar en favor de una provincia, en favor de sectores, legislar en favor de un país. Él desempeñó su función de diputado cumpliendo la tarea de abrir un espacio que nunca habían tenido los trabajadores en esta época post-Trujillo, y que él fue, yo creo que el primer representante de la clase obrera que tuvo participación en el Congreso. Y en ese orden él tenía entonces una significación muy especial, porque era una referencia para el movimiento sindical y lo era también para el movimiento político. Incluso él tenía una buena vocación para aprender, para asistir a los encuentros, para tratar de nutrirse de la orientación política acerca del papel que debíamos desempeñar nosotros, propiciando una organización y consolidando nuestra influencia política en el movimiento obrero. Él fue durante esos años un activista que tenía mucho reconocimiento, y él era un hombre humilde, no era un vanidoso. Con su cargo él no tenía una base como tienen algunos para el figureo. Siempre fue un joven humilde. Era un defensor laboral que amaba la naturaleza y gustaba de compartir entre amigos, mostrando siempre su amor al prójimo. José era un hombre que a las 10 de la noche iba una persona a decirle, mira, fulano está mal y no tenemos cómo llevarlo al médico. José se levantaba a las 10, a las 2, a las 1, a las 5 de la mañana, iba a la casa de esa persona, lo montaba en su vehículo, lo llevaba al hospital, lo dejaba interno y luego regresaba. Si venía una persona y le decía que no tenía la comida, yo al lado de él en su vehículo me decía, mami, dame 500 pesos. Pero yo nada más tengo 500 pesos. Y decía, dame los 500 pesos que yo te los pago luego. Cogía los 500 pesos y se los daba a la persona. Toma, cómprale la comida a tus hijos. Igual iba a la nevera y si había un pollo, arroz, y el arroz que hubiera, cogía el pollo, el arroz que hubiera, la habichuela, y se la daba, toma, yo no tengo dinero hoy, coge y dale esta comida a tus hijos. Yo le decía, ¿y qué vamos a comer hoy? Nada, coge una mano de guineo que hay ahí, y hérvela y fríe salami. Tú no tienes qué sé yo cuántos años comiendo ya, porque tú no comas hoy. Y yo, wow, me quedaba así, decía, wow, pero es grande. Él trabajaba, iba y cobraba, y si él salía de su trabajo con el sobre en la mano de lo que había cobrado, y venía Roberto y le decía, José, no tengo la leche de mi niño. Y yo decía, ok, toma, compra la leche. José, no tengo esto. Y yo decía, ok, toma. Y cuando llegaba a su casa, el sobre estaba vacío. Él lo había dado todo. Esa era la forma de José. Un hombre de siempre ir adelante, y creo que eso
es un legado que tenemos todos sus hijos, sobrinos, nietos. No nos podemos devolver porque eso fue lo que nos enseñó. Fue un hombre siempre muy honesto, muy honesto. Te puedo decir que cuando fue diputado, que le daban la mochila para los estudiantes, los escolares, nunca pudimos conseguir un cuaderno de eso, porque él decía que a nosotros no nos lo iba a dar, porque la gente podía pensar que él se estaba cogiendo eso para dárnoslo a sabiendas de que no lo teníamos, porque no éramos ricos, pero ni mis primos que eran sus hijos, ni nosotros nunca en la vida pudimos escribir en un cuaderno ni con un lápiz de eso. En el año 1992 se casa con la abogada Juana María Núñez Pepén, con quien procreó a Ismael José Gracia Núñez. Para mí, el estudiar medicina, esa fue una de las metas que yo me tracé también. Primero empecé siendo bastante pequeño, yo quiero ser como mi madre, quiero ser abogado, juez, pero luego decidí que básicamente al escuchar las historias de cómo falleció mi padre y otros aspectos, yo decidí irme por la carrera y la rama de la medicina para poder nutrirme más mis conocimientos y evitar que otras personas pasen ese mismo acontecimiento. Fue un hombre apegado a su esposa e hijos. Disfrutaba compartir en familia, inculcando siempre su ejemplo. Me daba muy buenos consejos en el sentido, por ejemplo, de estudia. Hay que estudiar, porque es que si no, nosotros los pobres no tenemos manera de salir como de esto. Entonces siempre que uno estuviera pendiente de estudiar, de hacer algo, de ir a la universidad, de crecer, de que uno se mantuviera en lo correcto. Nunca en la vida mi tío me iba a permitir que yo le puse la mano a nada ajeno ni a ninguno de nosotros. O sea, nosotros no podíamos llegar haciendo la historia, riéndonos de que me encontré este mango y lo traje. Eso no se le puede decir a tío José, porque jamás había que volver a llevar el mango. Siempre le caracterizó el accionar democrático con criterio firme en sus acciones. Admiraba al abogado y expresidente cubano Fidel Castro Ruz y a otros reconocidos líderes socialistas. A pesar de exhibir lineamientos izquierdistas, José Gracia Blanche nunca negó la existencia del Dios creador. Recuerdo de él cuando iba a la iglesia, era una persona bondadosa, le gustaba ayudar al prójimo. En abril del año 1999 se le detectó una complicada enfermedad. Fue operado en mayo de ese mismo año en el Centro Médico de la UCE en Santo Domingo. A partir de junio de ese año comenzó un sinnúmero de viajes a Houston, Texas, donde lo operaron una vez más. Cuando el niño tenía 2 años y pico siguiente, José se le manifestó algo aquí en la cabeza. Yo le vi una vez y dije, wow, tú tienes algo en la cabeza. Y él dijo, ¿qué tengo? Y yo le dije, yo veo algo como rojo, como un círculo rojo. Y él me dijo, él tenía una verruga en este lugar. Fue que yo me di un golpe. Y como él dijo que se dio un golpe, cada vez que íbamos a un médico, estaban investigando el golpe. El golpe no sanaba, la cabeza se le abrió y empezó a botar como si fueran coágulos negros, algo así. Y un doctor que fuimos ahí a la Sabana Larga le dijo, hay que hacerte biopsia de la cabeza. En abril del año 2000 fue internado en Santo Domingo en el Hospital General de la Plaza de la Salud, donde falleció el 11 de junio de ese mismo año. Tío, ¿qué falta tú has hecho? Porque mira el desorden en el que se ha convertido el sindicalismo después que tú no estás. Y haber corrido tanto, y haber sudado tanto, y haber sufrido tanto, y haberte malgastado tanto, y prácticamente haber dejado tu vida, porque él se descuidó demasiado en tema de salud por estar atento al tema del sindicalismo. En el 11 de junio del 2000 se nos cambió la vida. Se nos cambió la vida. Porque yo nunca pensé que mi tío tan jovencito, tan joven, se iba a morir. O sea, uno siempre cree como que la gente se va a morir a los 95 años, no a los 53. Todavía hoy me duele.
de verdad, porque siento que si hubiese sido otro tipo de vida, quizá hubiese durado más. No fue así. Pero al quien sea que vaya a ver este documental, piensen que esta es nuestra patria y que si tanta gente ha luchado tanto a través de los años, no podemos en 5, en 6, en 10 años dejar que la patria se pierda. Los maestros que me están viendo, y yo soy maestra, sepan que la educación de la República Dominicana está en las manos de nosotros. No se concentren en el pago de un ministerio, no se concentren en un partido, concéntrense en que 40 niños de manera antipedagógica o pedagógica está frente a usted. Pero esos 90 minutos, esos 45 minutos, usted tiene toda la oportunidad de cambiar su pensamiento. Aproveche esa oportunidad. Impacten la vida de esos niños, porque quizá en 30 años volvamos a tener a José Blanche otra vez en las aulas. Él murió con esa conciencia de su tranquilidad. Yo lo recuerdo antes de morir, que vino a verme y me dijo: yo siento que no tengo remedio, pero no tengo angustia por morirme. Yo siento que no tengo remedio, pero tengo una gran confianza en que mi esfuerzo seguirá en manos de otro. Y yo creo que esa convicción que él tenía de lo que hacía y de lo que representaba, también dejó en cierta medida una atmósfera de la que ustedes, consciente o no, son parte. Porque al pensar en darle a él un reconocimiento, están recuperando la significación de su trabajo, que fue mucho más allá de su destino personal. El necesita un espíritu de José Blanche que permita integrar a la clase obrera, dedicarle una atención especial y ponerla como el punto de partida para el trabajo en la región. Ahora más que nunca hacen falta hombres como José Blanche. Ese líder sindical murió de un cáncer angiosarcoma en el cuero cabelludo. Su deceso ocurrió a la edad de 53 años. Al morir, su hijo menor, Ismael José Gracia Núñez, tenía solo 2 años de edad. Sus restos mortales reposan en el viejo cementerio municipal de la calle Francisco Ríos, del sector Villa Providencia de San Pedro de Macorís. Nunca se me olvida esto. Papi me decía, yo cuando me muera lo que te voy a dejar es mi nombre, un buen nombre. Y ahora saber que a papi le pusieron el nombre de él a la calle donde se crió, Villa Magdalena, se llama José Blanche. Eso fue poco tiempo después que murió. Que hay una escuela con su nombre que todavía no la conozco, tengo un anhelo de ir a conocerla. Que hay un barrio con su nombre. O sea, yo no sé si papi sabía que esto iba a pasar,
Pero lo que papi sí sabía, él siempre presumió que él iba a morir temprano. Nunca pensó que iba a morir de una enfermedad. Papi siempre pensó que lo iban a matar, porque muchos amigos de papi lo mataron por la causa que ellos libraban. De hecho, mi nombre, Roberto Amauris, papi me lo puso por dos amigos. No sé si los dos, uno de ellos lo mataron en la época de los 12 años famoso de Balaguer. Mi nombre es Roberto Amauris. Roberto Figueroa y Amauris Germán Aristi. Fueron dos luchadores, amigos de papi, que papi siempre me mencionaba. Yo no lo conocí, pero me decía de dónde provenían mis nombres. Y papi y mami me cuenta que en esos 12 años papi escondió personas que se buscaban, que pagaban por la cabeza de ellos, y papi tenía que, a veces papi llegó a esconderlo. Gente que mami ni supo que estaban escondidos allí en la casa. José Gracia Blanche vivió durante muchos años en la calle Primera del sector Villa Magdalena de San Pedro de Macorís. La vía que le queda perpendicular a la calle donde él vivió fue rotulada con su nombre el 1 de mayo del año 2001. En el año 2002 adoptó su nombre un proyecto habitacional que cuenta con más de 500 habitantes. También lleva su nombre una escuela de jornada escolar extendida localizada en la calle Eduardo Mañón de la comunidad del Ingenio Santa Fe de San Pedro de Macorís. La escuela José Gracia Blanche abre sus puertas el 30 de septiembre del año 2014. Nosotros nos sentimos muy agraciados en que nuestro centro educativo lleve ese nombre, ya que el nombre que lleva es de mucho valor para nosotros porque es de un hombre luchador. Nosotros cada año, comenzando al inicio del año escolar, en el izamiento de bandera, recalcamos la historia de nuestro centro educativo y la historia de José Gracia Blanche. Y ahí en el proyecto de centro que tenemos en esta escuela también refleja la historia de José Blanche y el por qué la escuela lo lleva. Que tomemos ejemplo de hombres de valor como José Gracia Blanche, ejemplo de la lucha continua que tuvo él, que también en otros sectores puedan también trabajar, que enfoquemos y podamos direccionar a nuestros hijos en la lucha constante para que nuestra comunidad y el país pueda crecer. El terreno de ese plantel escolar fue comprado a una empresa privada, aunque anteriormente era un cañaveral perteneciente al Estado Dominicano. Esa escuela cuenta con 355 estudiantes, además de 48 componentes del personal administrativo, docentes, equipo de gestión y personal de apoyo, sumando 403 estudiantes. Muy agradecido de San Pedro por el honor, la honra que le han dado a mi papá, incluyéndote a ti, Cesareo. Te agradezco por el honor, por honrar a mi papá 22 años después de su muerte con este documental. Yo creo que este documental debe de servirle a la generación que se está levantando de saber que sí, en República Dominicana han habido hombres que no han sido amantes al dinero, a los bienes, a las posiciones y a las posesiones. Y yo creo que el mundo está pegado a eso. Estamos viviendo en una época del materialismo, de cómo me veo y lo que tengo. Y eso no debe ser lo principal. Yo creo que el legado que papi nos dejó es negarnos al egoísmo, es pensar en los demás, es saber que hay alguien cerca de mí que tiene mayor necesidad que yo, de olvidarnos tanto de nuestra necesidad y de pensar en la necesidad de otros, en la necesidad colectiva, que nos amemos, que perdonemos y que trabajemos por el bien completo de San Pedro de Macorís y de la República Dominicana.